En primer término, saludar a los estudiantes de Mundo Global. En esta semana estamos terminando el estudio sistemático vía remota en relación a la economía global. Y la finalización de este proceso se realizará analizando el concepto de consumo, en el bien entendido que el consumo de las personas, de las empresas, del Estado y también el consumo que se genera a escala mundial es la última fase de este proceso económico y es relevante en el contexto de la globalización económica. Entonces, desde el punto de vista de la economía, el consumo es la fase final de todo el proceso económico generado principalmente a través de la economía de libre mercado. El consumo principalmente es la fase final del proceso productivo, ya que es sabido que a través del proceso productivo las empresas fabrican sus productos con el objetivo de llevarlos al mercado y a través de este se produce el consumo. El acto de consumir, entonces, dinamiza todo el proceso económico, ya que entrega las posibilidades a las personas de satisfacer sus necesidades de alimentación, vestuario, vivienda y todos los otros bienes y servicios que se consumen habitualmente en el contexto de una economía de libre mercado. El consumo implica a su vez una gran cantidad de inversión. Claro está que los productores, al invertir para que la gente consuma, también buscan utilidades, es decir, obtener bienes económicos para luego seguir el proceso de inversión. Los aspectos relativos al consumo, si son responsables, si cuidan el medio ambiente y llegan a toda la sociedad de un país, sirven al proceso económico y al capitalismo social. Sin embargo, cuando el consumo no llega a todas las personas y un amplio margen de la sociedad se pone fuera de este proceso, es que surgen los problemas en una sociedad tal y como la conocemos hoy día. En el acto de consumir resultan ser fundamentales los sistemas monetarios, ya que es el dinero el que se usa en las transacciones que implican la compra y venta de un bien o servicio. Desde el punto de vista de los países, el sistema monetario está controlado por los bancos centrales de cada país. Este banco, que es el banco de todos los bancos, regula los intereses, regula las emisiones de dinero y más aún las relaciones económicas que implican el flujo circular de la economía. Desde el punto de vista de nuestro país, el Banco Central es autónomo y la macroeconomía de Chile está regulada por el peso que a su vez se relaciona con el mundo a través de su conversión en dólares. Ahora bien, desde el punto de vista del sistema monetario internacional, es el dólar el que regula el consumo a escala mundial. Pero no siempre fue así.
estimativamente hasta la década de 1940, el sistema monetario internacional estaba regulado por el patrón oro, y todas las monedas de los países del mundo se regían por el oro. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX, tras el sistema de Bretton Woods, el dólar fue la moneda que controla el sistema monetario internacional y por ende el consumo. En la actualidad existe un régimen de flotación dirigida, es decir, las estructuras internas económicas de los países determinan cómo se devalúa o precia la moneda de un país respecto del dólar. Y eso también es controlado por los bancos centrales en los respectivos países. En definitiva, con el consumo a escala mundial es que existe también un flujo de capitales en dólares de una magnitud incalculable. En el contexto de la economía de libre mercado, así sea el capitalismo neoliberal o bien el capitalismo social, el consumo es fundamental en el circuito económico que involucra al Estado, las familias, las empresas y, por ende, el consumo está presente en todo ese circuito. Por ejemplo, el Estado necesita sábanas para todos sus hospitales. Entonces, recurre a las empresas para licitar la compra de ese insumo para sus hospitales, consultorios y servicios de salud. Luego, en ese acto, entre empresas y Estado, hay consumo y hay flujo de capitales. Por otra parte, las familias consumen ese producto al requerir los servicios de un hospital. Entonces, también entregan parte de sus recursos económicos por este servicio de salud obtenido. Este simple ejemplo demuestra la cantidad de relevancia existente entre el Estado, las empresas y las familias, en donde el acto de consumir involucra a su vez la entrega de una gran cantidad de dinero o recursos de capital. Y si ustedes multiplican por miles de millones de transacciones que se realizan al día en relación a la situación que se conoce como circuito económico, se van a encontrar con que el consumo es relevante en este proceso. Luego, desde el punto de vista de la microeconomía, el consumo es también relevante cuando las familias, en definitiva, necesitan satisfacer sus necesidades básicas y que entonces nos encontramos con nuevamente estos flujos de bienes y servicios y a la vez dinero, en donde se genera una suerte de flujo circular para entregar o entregarse mutuamente entre las empresas, las familias y el Estado dinero, bienes y servicios. Finalmente, desde el punto de vista del proceso económico, los factores de producción, tierra, trabajo, capital, que generan bienes, necesariamente esta producción, al generar bienes, necesita del consumo, ya que se producen los bienes para que las personas puedan, en definitiva, comprar lo que necesitan y con ello satisfacer sus necesidades básicas.
como se ha visto, el sistema capitalista, así sea neoliberal o un capitalismo social, en ambos casos necesita básicamente del consumo. El modelo económico neoliberal ha fomentado a través de la publicidad el acto de consumir en exceso. Ese proceso en economía se conoce como consumismo y claramente es uno de los problemas de mayor relevancia en cuanto a los efectos de este proceso que se conoce como el consumo. Causas del consumismo son muchas. El exceso de dinero que poseen algunas familias, el hedonismo, la búsqueda del placer que nos embarga, el individualismo y el egoísmo para generar objetivos personales, entre otros aspectos. El consumismo está evidenciado que es un problema grave generado preferentemente en torno al capitalismo neoliberal, en donde las grandes empresas, tanto de nivel local como internacional, exigen para obtener utilidades y satisfacer sus requerimientos de capital un consumismo exagerado. Este proceso de consumo exagerado es el que origina graves problemas a nivel planetario cuando el deterioro del medio ambiente es producto de un uso irracional de nuestros recursos naturales y a su vez genera lo que se conoce como los problemas medioambientales. Si se analiza el proceso desde el punto de vista de la filosofía, se visualiza al ser humano como un depredador cuando está consumiendo de forma exagerada. El consumo debe ser responsable. El consumo debe ser informado, que busque la sustentabilidad. El consumo debe ser formal, basarse en los parámetros legales de un país. El consumo debe ser realizado en medio de la confianza entre productores y consumidores. Y en definitiva, el consumo exige entonces reglas claras para luego no generar las dificultades que hasta el momento está provocando. En los países, en general, y en Chile, en particular, el Estado ha generado una red de protección integrada para los consumidores, en donde participan instituciones estatales y también organismos no gubernamentales. Para el caso de Chile, la defensa del consumidor está centrada en un organismo llamado SERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, que es el organismo que recibe todos los reclamos de los consumidores dirigidos hacia determinadas empresas. Y SERNAC presta asesoría legal al consumidor para ejercer presión y que se respeten los derechos del consumidor. Además, en Chile existen otras instituciones estatales que en forma específica protegen a los consumidores de diversas áreas de la economía nacional. Por ejemplo, Sernatur, Servicio Nacional de Turismo, es el organismo que controla todo el proceso económico referido al turismo y además
un área específica de Cernatur apoya a los turistas que hayan visto vulnerados sus derechos. También en Chile existen una serie de instituciones que son organismos no gubernamentales que adquieren legalidad y que representan a los consumidores. De tal manera que estas organizaciones han tenido una destacada participación cuando determinadas empresas se han coludido, se han presentado querellas masivas y es conocido en este sentido el caso de las farmacias, del papel, de los pollos, que son empresas que fijaron precios, lo que está absolutamente prohibido de acuerdo a la ley del consumidor, y fueron sancionadas para resarcir a los consumidores de la colusión. Con esto entonces ya hemos terminado el tema referido a la economía global y este proceso, el consumo, es entonces la base y también la cúspide de todo proceso económico.